Ahí conectó. Avísame. Ahí avisó. Sí. Muy buenas tardes para Argentina y para España, para aquellos que estén amaneciendo, muy buenos días. Estamos aquí desde Familias Leonas TDH nuevamente con un vivo en esta oportunidad con ella. Ella es Juncal Sevilla, es psiquiatra, especialista en TDAH y la mujer, ni más ni menos. Bienvenida nuevamente, Juncal, a Hola Familias Mariel, Leonas buenas TDH. tardes. Hola a todos, amigos de Argentina. Qué bien estar con vosotros. Me hace mucha ilusión, de verdad. Bueno, la verdad que el placer es para nosotros más que nada porque sos un ser increíble. Ya estuvimos charlando en otra Sí, bueno, oportunidad, largo tiempo, y realmente quedamos fascinadas. Así que bueno, gracias por darnos este tiempo, regalarnos este otro tiempo. Así que bueno, bienvenida a Familias Leonas y gracias. bienvenida a la Argentina. Y gracias por invitarme. Juncal, Yo espero ir a Argentina alguna vez, de verdad, presencialmente, pero bueno, mientras tanto nos conformaremos con obvio, esto. obvio. Vos sabés que acá tenés una gran familia, que es Familias Leonas TDH, que te va a estar recibiendo desde todas partes, así Genial. que donde quieras ir Gracias, hay una familia. La Argentina es gracias. grande, hay muchas provincias, pero Lo siempre hay sé. un grupo de familias leonas, así que vas a ser Muchas bienvenida gracias. siempre. Bueno, TDAH y la mujer, mucha expectativa, Bueno, yo, tremendo. yo hoy quiero Yo matizar te, que yo me dedico al TDAH en el hombre y en la mujer en adultos. Lo que pasa que el tema de la mujer es un tema más específico que también trabajo mucho o que también, de alguna manera, sí, en el que estoy también más involucrada, pero no quiero dejar de lado a los hombres con TDAH, que si no son, luego seguro, no, se... eso ya lo Claro. sabemos. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar, empezamos por lo más chiquito, que justamente esta nenita TDA y esta otra nenita TDAH, que más Ujú. allá de que sabemos que una molesta y la otra no tanto quizás, ¿qué es lo que ocurre en el sistema educativo cuando empieza la escuela, los primeros grados? Acá por lo menos es el primer grado. A ver, ¿Qué es lo sí que que es empezamos verdad a observar de estas niñitas? que el diagnóstico en la mujer en TDAH siempre va a ser más complicado de filiar, porque es verdad que las niñas no tienen ese componente hiperactivo tan acentuado como puedan tenerlo los varones. Es verdad que también hay niñas con la Claro, H, con niñas hiperactivas, pero también es cierto ¿sí? que el componente motor es más prevalente en los varones. De tal manera que las niñas la expresión del déficit de atención es más desde lo emocional. Yo siempre me gusta mucho matizar lo que es esencialmente el déficit de atención, Mariel, y es una disfunción ejecutiva que nos va a traer problemas desde el momento en que nacemos hasta que nos hacemos mayores y durante toda nuestra vida. Es decir, es una dificultad para poder gestionar nuestras funciones superiores, organizarnos, ser capaces de aprender de nuestros errores, ser capaces de controlar la impulsividad, de gestionar nuestras emociones. Eso es igual en el hombre y en la mujer, es decir, la expresión sintomática, lo que son los síntomas nucleares del trastorno, es igual en niños y en niñas, en hombres y en mujeres. Pero sí Perfecto. que es verdad que la mujer, por dos cuestiones que son unas, las hormonales, que ahora hablaremos más adelante, que obviamente nos diferencian del hombre, y otra, las culturales, van a hacer Ajá, que la expresión del propio trastorno, aun cuando los síntomas, el origen de los síntomas, que son la propia disfunción ejecutiva, es lo mismo, la mujer lo va a expresar de una manera y el hombre de otra. También es verdad que hay estudios que nos dicen que a lo mejor la expresión de las niñas es menos grave o más silente o menos llamativa porque hay un factor protector que puede determinar incluso la misma genética. Es decir, todavía no está del todo claro el por qué siempre en los niños hay ese componente de mayor hiperactividad, de mayor impulsividad, y en las niñas lo que hay sí es una mayor expresión a través de la emocionalidad, a través de síntomas que llamamos internalizantes, con ansiedad, con depresión y no tanto a nivel conductual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esa sí, niña que tiene esa disfunción ejecutiva, pero que no tiene ese componente de hiperactividad, pero que sí que tiene la impulsividad? Esto es muy importante matizarlo porque la impulsividad siempre claro. está presente, siempre está presente. Es decir, muchas veces hablamos de esas niñas Y control inatentas. inhibitorio, siempre está eso. Claro, es que esa es una de las grandes funciones ejecutivas, la capacidad de Claro. controlarme para poder alcanzar metas. Entonces, siempre tenemos la idea de que esa niña inatenta es una niña
que no se mueve, que está tranquila, pero sí tiene ese componente de impulsividad a la hora de pues no poder estarse callada cuando hay que estar callada, a la hora de hacer algo que en ese momento no tenía que hacer, a la hora de no controlar sus emociones, sin tener que necesariamente tener ese componente hiperactivo. ¿Vale? Es decir, es que tenemos que tener muy claro que la impulsividad siempre está presente en el TDAH por definición. ¿Vale? Entonces, en esas niñas, bueno, Claro. pues van a tener más dificultades académicas. También es verdad que la niña, que la mujer tiene, muchas veces la mujer con déficit de atención, una gran capacidad de resiliencia, una gran capacidad de perseverar, con lo cual, bueno, pues con apoyos, con ayudas de los profesores, con ayudas de la familia y demás, a nivel académico, pues puede ser una niña que no tiene por qué tener un fracaso académico o incluso ser brillante. Pero eso lo va a determinar probablemente su propia capacidad intelectual y el apoyo y el entorno en el que esté. Porque muchas veces... Que eso es La apoyatura es el fundamental. apoyo es fundamental y la familia es fundamental. O sea, la familia en el sentido del apoyo, de la contención. Porque es otro mito que tenemos siempre que tenemos que desterrar, que el hecho de tener un déficit de atención te va a conllevar necesariamente un fracaso académico. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Es decir, muchas de nuestras mujeres, la gran mayoría, han cursado sus estudios en mayor o menor medida o han podido hacer en la vida actividades intelectuales de una manera o de otra. Entonces, muchas veces nos encontramos con que nos dicen, pues si ha hecho una carrera no puede ser que tenga déficit de atención. Pues no tiene nada que ver. No Te tiene he nada podido, que ver, no, nada que ver. te ha podido costar Dios y ayuda, eso seguro. Te ha podido costar probablemente tener que echar muchas más horas que a la de al lado, haber cometido despistes muy graves, haberte equivocado de fechas de exámenes, haber tenido que estudiar el día de antes, porque si no todo lo que habías estudiado 15 días atrás se te había olvidado, pero lo has podido Tal hacer. cual. Es decir, claro, es que eso es una Incluso cosa que tenemos elegir que mal la saber. carrera, porque a veces tiene que ver con esta cuestión, estas posibilidades que te brinda la familia o estas coartadas que te hace tu familia justamente a lo largo de la vida. Que a veces te dicen, Bueno, no, para esto vos claro, no servís, o te sacan, o... exactamente. Muchas Sí, niñas que tienen déficit de atención se les ha dicho desde el colegio directamente que no estudiaran o que ellas no iban a ser capaces de hacer una claro, carrera universitaria. Probablemente no dedicate a porque, otra cosa, claro. pero probablemente no porque no tengan esa capacidad o porque hayan suspendido, sino también por su conducta, por cómo funcionan ellas, por esa impulsividad, por esa desorganización que tienen, el estudiar en el último momento. Entonces, muchas veces las niñas tienen miedo incluso a entrar en la universidad porque van anticipando ya el fracaso, porque les ha costado mucho sacar la primaria y la secundaria y ellas mismas generan ese miedo y es cuando empiezan a aparecer los problemas de ansiedad y de inseguridad en las niñas y en los niños. Pero bueno, en las niñas es verdad que se mezcla también el componente hormonal, de cómo nos van marcando las hormonas a lo largo de nuestra vida fértil, por así decirlo, y también nos va a influir mucho. La primera explosión hormonal es en la menarca, justamente, ¿no es cierto? Ahí es cuando Sí. aparecen todas los síntomas, incluso las comorbilidades. A ver, comorbilidades cuando hay un déficit de atención, yo creo que cada vez tenemos más claro que hay desde la infancia realmente. Otra cosa es que los padres, la familia y los psiquiatras y los psicólogos sepamos verla, porque son niñas, Claro. hablamos de Se mujeres, pero acentúan más tal vez, que entonces. siempre tienen un componente ansioso y un componente de inseguridad. Ten en cuenta que el hecho Claro. de ir dándote cuenta a lo largo de la vida, desde pequeñita, que te cuesta más, que no te enteras bien, que te han preguntado en la clase y no sabías de qué estaban hablando y te han pillado completamente desprevenida, que estás estudiando en el último minuto y bueno, eso te puede valer o no. Es decir, que eres impulsiva, que siempre te están regañando porque hablas, porque te mueves. A ver, hay niñas que evidentemente no van a desarrollar síntomas de ansiedad y de frustración al respecto, pero es igual que pasa con los niños con ese componente conductual. Si a ti toda la vida te están señalando y te están metiendo el dedo en el ojo en lo negativo, eso al final a ti te está generando un componente ansioso y un componente de inseguridad. Y yo hoy hablaba con una paciente claro, es que me decía, yo para no intervenir en conversaciones y no meter la pata, lo que hago es desconectarme
directamente. Es decir, cuando estoy en un grupo de amigos o en el trabajo, en una reunión, como sé que voy a hablar, aunque no quiera, y voy a hacerlo mal porque no me voy a poder callar, lo que hago directamente desde que era muy pequeña es desconectar. Entro en mi mundo interior, que eso es una cosa que en el déficit de atención es muy habitual, me desconecto y ya sé que como no me estoy enterando, no voy a hablar y no voy a meter la pata. Entonces, tú Tal vives cual. pensando que eso Una es lo herramienta. normal, pero eso no es lo normal. Sí, Entonces, sí. ¿cuándo empieza la explosión hormonal? Cuando la niña empieza a tener ya, digamos, las hormonas, yo siempre me gusta mucho explicar que muchas veces pensamos que el TDAH es como del cuello para arriba en el cerebro y las hormonas son del cuello para abajo y nada que ver, porque igual que en el cerebro, claro, claro, igual que en el Claro, cerebro, los neurotransmisores, la dopamina, la noradrenalina y la serotonina, que eso es algo que a todos nos suena más, están actuando, claro. también actúan en el cerebro de las mujeres las hormonas sexuales, es decir, los estrógenos, la progesterona y la testosterona, igual que en el varón. Es decir, en el cerebro Claro, hay tal cual. áreas, claro, en el cerebro hay áreas específicas donde donde llega el estrógeno, donde llega la progesterona, donde hay receptores para estas hormonas que van a actuar Ujú. en esas zonas que están involucradas en la gestión emocional, en la gestión de la función ejecutiva, es decir, que en función de cómo estén los niveles de los estrógenos, la progesterona y la testosterona, también va a influir en nuestra función cerebral. Es decir, que las mujeres estamos de alguna manera condicionadas por partida doble, por los puros neurotransmisores y por las hormonas esteroideas. Entonces, ¿qué ocurre en el periodo Claro, fértil? Pues que hay determinados momentos del ciclo de la mujer donde las hormonas van a tener un papel u otro. Entonces, cuando se produce la ovulación, en los días previos, en el día anterior y en el día de la ovulación, lo que ocurre es que se produce una caída de los estrógenos, que son las hormonas esteroideas que y ahí están detonamos. relacionadas. Los estrógenos están muy relacionados con la función ejecutiva, con la capacidad de organización, de atención, de mantener la atención sostenida. Entonces, cuando eso cae en la propia ovulación, a la vez que también están bajos los niveles de progesterona, la progesterona empieza a subir cuando no hay un embarazo, el cuerpo lúteo, digamos el óvulo, no es fecundado, entonces ese óvulo, hasta que se vuelve a empezar el ciclo, empieza a segregar progesterona. Pero en ese cruce, digamos, Ujú. hormonal, cuando se produce la ovulación, es cuando caen esas dos hormonas, sobre todo los estrógenos, que es luego lo que va a pasar en la menopausia, la caída estrogénica, que eso es muy acusado, aunque no tengas TDAH, la caída estrogénica te va a Mm, afectar más en la memoria, en la atención, por eso siempre las mujeres cuando entran en la menopausia se quejan mucho de problemas cognitivos. De repente me equivoco claro, muchísimo, pierdo cosas, no me acuerdo de nombres, tendré Alzheimer y les tienes que explicar, no, lo que pasa es que te has quedado sin tu nivel habitual de estrógenos, eso es muy importante saberlo. claro, Entonces, en las mujeres jóvenes, pues es un ciclo continuo, todos los meses se van produciendo esas alteraciones hormonales que nos van condicionando, lógicamente, y que nos van haciendo, claro. pues que igual que el momento premenstrual, por la progesterona más que por otra hormona, tengamos esos síntomas que son más afectivos, de tristeza, de apatía, de pseudodepresivos, que es el síndrome disfórico Claro. premenstrual. En el momento de la Ujú. ovulación, que es otro momento totalmente diferente del ciclo, es donde más acusados van a ser los síntomas del TDAH, sobre todo en las mujeres con perfiles más impulsivos, donde hay mayor impulsividad, también mediado por la testosterona. Las mujeres también tenemos testosterona. Entonces, bueno, Claro, sí, sí. cuando la niña con TDAH además empieza a tener todo el desajuste hormonal o el reajuste hormonal, por así decirlo, pues va a Ujú. estar además sometida a ese influjo que ella tampoco va a poder controlar, lógicamente, ¿no? Pero que Claro, sí es muy interesante en la consulta decírselo a ellas, a las niñas, que tengan muy controlado su claro. ciclo, porque es en esos Eh, días donde probablemente menos se les tiene que olvidar su medicación, por ejemplo, y Ahí tienen que está. llevar En un caso de que recordatorio, estén claro, medicados. claro. Claro, seguro. Sí, sí, que no, de repente que no se angustien demasiado, que bueno, que entiendan que están en ese momento, en esa etapa, que no hagan exámenes, que no se expongan, estar un Bueno, poquito más sobre guardadas. todo que sean más conscientes. Yo creo que en el déficit de atención, Mariel, el secreto, vamos, el secreto, a ver, no hay secretos de tratamiento, obviamente, pero yo cuanto más tiempo paso con personas con TDAH, más cuenta me doy que es
lo fundamental es entender lo que es el trastorno, porque en la Totalmente, medida en que tú totalmente. te entiendes y te comprendes Te cuestionas menos. y te culpabilizas menos y te sientes de Claro, alguna manera mejor, porque el déficit de atención es que ahí siempre tenemos la sensación de que es una dificultad para mantener la atención y ya está. mm, Entonces, eso sí, es una de las afectaciones que hay, pero es algo mucho más sí, sofisticado. Es decir, el cerebro con TDAH es un cerebro que tiene una serie de limitaciones muy importantes, como puede ser el hecho claro, de que la memoria de trabajo, al estar afectada, pues tenemos más dificultades a la hora de aprender de nuestros errores mm, y de recordar que eso que claro, hicimos hace un mes no nos sirvió y lo volvemos a repetir. sí, Entonces, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces las personas con déficit de atención son muy perseverantes, bueno, en general, y consiguen muchas sí, cosas, pero son muy perseverantes sí, sí, porque muchas veces no han aprendido que ese camino no era el adecuado, pero a fuerza de repetir y de repetir, pues muchas veces consiguen cosas, ¿no? y a veces Esa es cuesta la menos cuestión. seguir insistiendo, seguir insistiendo en lo que uno más o menos En lo que va conoces, conociendo y claro. no que esto de empezar en algo nuevo. El Bueno, empezar algo claro, y nuevo es muy difícil. porque el patrón cognitivo de las personas con déficit de atención suele ser muy rígido, es decir, les cuesta mucho el ser capaces de encontrar a lo mejor tres alternativas a una cuestión. Suelen tender más a tener una gran rigidez cognitiva y a la hora de tomar una decisión la toman y ya no se mueven de ahí, ¿no? Que es muchas veces lo que los pacientes nos Claro, cuentan de que cuando se les lleva la contraria y se frustran porque no son capaces de ver otra alternativa, la impulsividad lo que les hace es pues mostrarse muchas veces muy agresivos, muy vehementes, muy temperamentales que se dice, ¿no? Y entonces cuando el feedback que recibes de fuera es claro, no claro. se puede hablar contigo, es que enseguida te enfadas, pero es por eso, porque a las personas con déficit de atención les cuesta muchísimo cambiar sus patrones de pensamiento y aprender opciones La nuevas. programación en sí, claro, la programación es una función ejecutiva y bueno, Claro, es que las personas, una persona con TDAH no suele tener método, suele hacer las cosas, las hace, pero no las programa. Es que es una cosa hasta cierto punto muy curiosa, es decir, las hace también por ese componente impulsivo, ¿vale? Entonces, yo claro, siempre digo, no todos son cosas malas en el TDAH. El TDAH tiene un componente no, impulsivo que muchas veces te diferencia y te define y te hace ser mucho más potente a nivel laboral o a nivel intelectual que el de al lado. Porque a ti se te sí, van a ocurrir sí, cosas sí, sin filtro, no vas a calibrar consecuencias de tus acciones para bien o para mal, y eso te va a diferenciar claro. y vas a ser capaz de tomar decisiones que otra persona que sopesa riesgos, que ha aprendido que hay cosas que no es bueno hacer, no las va a hacer. Ujú, Entonces, esa es la parte seguro. buena que tenemos que quedarnos del TDAH, ¿no? Que no Y está muy bueno necesariamente que lo digas, porque es que no necesariamente lo tenemos que entender como no es una enfermedad, porque no es una enfermedad como tal que podamos no, diagnosticar y tratar y curar, que eso es la enfermedad en medicina, sino que es un trastorno claro, por el hecho de que los síntomas que tenemos nos trastornan. Es que esto es así. claro, ¿Y por claro. qué me trastornan? Sí, 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 Porque me generan una afectación en mi funcionalidad diaria. Yo veo muchas veces pacientes con estos síntomas, pero que no les genera una afectación, no tienen conciencia de que esto les genera un problema y no tienen problemas de ansiedad ni problemas de ningún tipo. Entonces, no les diagnosticamos un trastorno porque no hay una afectación de la funcionalidad, ¿vale? Pero no deja de ser una configuración cerebral y por eso sí. es tan prevalente, es decir, porque hay un subgrupo poblacional que no tiene Ujú, de alguna manera la configuración de funcionamiento cerebral que tiene la mayoría de la población, el 90%, digamos, ¿no? O el claro, 95%, porque la prevalencia del TDAH en el adulto es de en torno a entre un 3-4% de la población. claro, claro, que pueda llegar a afectar. El tema es cuando comienza a afectar todos estos síntomas en lo laboral, en el hogar, en lo afectivo, obviamente, que es lo que más se ve, en los estudios, y bueno, cuando empieza esta seguidilla de fracasos, ahí está el problema. Claro, porque al final el hecho de fracasar, no necesariamente en lo académico, pero a lo mejor sí que en lo laboral,
pues bueno, sobre todo por la impulsividad muchas veces, que es lo que más problemas trae, o por el hecho de no poder organizarte y llegar tarde, o por el hecho de perder muchas cosas, de perder las llaves, de olvidarte de un papel, es que son mil despistes, mil cosas que muchas veces, y luego por supuesto que se te olvidan las cosas, que es que lo que has hecho hace una semana, a la semana siguiente lo más probable es que no te acuerdes cómo lo has hecho. Es que eso es una faena Sí, muy sí, gorda sí. y no es una cuestión de que tengas un problema de memoria como tal, sino que es la memoria de trabajo, es que no has sido capaz de aprender de cómo lo has hecho o cómo has desarrollado una actividad en un momento dado y tienes que volver a empezar. Y eso cualquier persona con TDAH que nos está oyendo sabe perfectamente qué es lo que te ocurre, que has podido hacer maravillosamente algo y a la semana siguiente ya no te acuerdas. Por eso hay que estudiamos el último día. Entre otras cosas, primero porque lo vamos dejando, Claro, ¿no? La impresionante. procrastinación del ya lo haré, de tengo tiempo. Y segundo, porque la gran mayoría de personas que hemos Sí, estudiado y que tenemos estudios universitarios y demás, sabemos que con un TDAH, como no estudies en el último día, probablemente todo lo que has estudiado el mes anterior no te vas a acordar. Y eso es así. Eso es así. sí, es tal cual, es tal cual. A mí me ha pasado en muchos órdenes y he aprendido justamente que cuando aprendo algo, lo dejo muy registrado en Claro, papel, en computadora, en un montón de lados. claro. Y cada tanto lo tengo que ir viendo y Y repasando porque refrescando. te puedo Y asegurar que refrescando, porque se te olvida. me olvido Mm. 2 días y Sí, ya sí, no sé sí, más nada, no sé más sí, nada. eso es así. Y eso es un problema muy serio Y se frustran y muchísimo las frustra mujeres. mucho. Frustra Sí, mucho haber viajado, haber leído sí. y no acordarte dónde has estado el mes pasado. Y frustra mucho salir del Ay, cine y no pero existen acordarte las fotos. cómo se llamaba la película que acabas de ver. Y eso pasa. Y que levante la Ah, mano el eso que no le sí. haya pasado. Eso pasa. Lo que pasa que, Sí. bueno, pues Los títulos de los libros. claro, exactamente, porque no se registra la Yo información. no recuerdo ninguna película, ni siquiera la que vi ayer. Es así de simple, Claro, si lo no que me la pasa que anoté, ten en cuenta que al final en la mujer, cuando ya empieza a haber una exigencia a nivel personal, no solamente laboral, porque la mujer ya sabes que las mujeres estamos condenadas a ser perfectas en esta sociedad que nos ocupa. Al hombre tenemos se le otros permiten cánones, otras sí, imperfecciones, pero a la mujer de alguna manera se nos exige ser buenas madres, ser buenas criadoras, ser buenas sí, cuidadoras, sí. trabajar bien porque queremos y nosotras queremos obviamente la igualdad. Entonces tenemos que ser buenas trabajadoras y tenemos que demostrarlo, pero también tenemos que encargarnos de nuestra familia y también tenemos que encargarnos de estar bien nosotras. Y eso supone un sobreesfuerzo ya de por sí. Si no tienes un TDAH, cuando tienes un TDAH, el esfuerzo es monumental. El esfuerzo es Sí. monumental y te Tratar lleva, de alcanzar la meta del otro es tremendo. claro, porque además sobre una mujer siempre se ponen muchas expectativas. Tu familia, Claro. tus Incluso en la profesores, familia misma. claro, por eso. Bueno, a ver, porque de una madre que se espera. Hablamos de la crianza ya, ¿no? Hemos saltado un poco la etapa de la juventud, pero yo creo que este tema es muy Bueno, importante después volvemos, no porque, hay problema. porque nos están escuchando familias y nos están escuchando madres. La Claro. exigencia de la maternidad es brutal para una mujer. Es decir, hay padres que están muy implicados y que son maravillosos padres, pero todo lo que conlleva el embarazo, el parto, la crianza en sí, la lactancia, es una etapa muy dura para la mujer y se espera que lo haga bien, ¿no? Se espera que Sí, una mujer haga esto bien, porque como eres mujer tienes poderes sobrenaturales que te han venido, de los que que te ha dado la naturaleza, que no sabemos muy bien por qué, pero se asume que es así y entonces cuando tienes un déficit de atención, la falta ujú. de sueño en la crianza, los despistes, el no comprar pañales por cuarta vez que vas al supermercado y 4 veces te vuelves sin los pañales, todas esas cosas a una mujer con déficit de atención le pueden llegar a generar como las comorbilidades de las que hablamos, ¿no? De ansiedad, de depresión, de angustia, de frustración, de por qué yo no soy capaz de organizarme pues como se organizaba mi madre o como se organiza mi amiga o mi vecina, ¿no? Junto además con esa dificultad en la gestión emocional, que es una cosa que define a las Sí, personas sí, con sí. TDAH, es decir, eh, la gestión emocional muchas veces es muy precaria, entonces me enfado y me frustro y actúo impulsivamente, me voy ¿Qué de ocurre, casa, qué- claro, dime. ¿Y qué ocurre con los estrógenos durante el embarazo?
En el embarazo es verdad que hay otro reajuste hormonal y la mujer de alguna manera pues Claro. está, digamos, emocionalmente más calmada, ¿no? Pero yo no Ajá. haría tanto hincapié, Mariel, en lo que es el embarazo en sí. El embarazo, bueno, es verdad que puede ser una época incluso para muchas mujeres de tranquilidad, de espera plácida, de ilusión por el bebé y demás. No necesariamente. Muchas veces nuestras pacientes cuando están embarazadas pues no pueden tomar su medicación, cosa que también esto es un hándicap muy grande, porque claro, Claro, eso te iba a decir. no podemos darles la Sí, sí, medicación y eso ya, bueno, pues influye muchísimo en su funcionamiento diario. Y es cuando tienen que intentar, pues de alguna manera, controlar más la sí. impulsividad o la inatención o los problemas de organización. Entonces, no es, yo no quiero, o sea, nunca voy a Ujú. lanzar un mensaje negativo de si tienes un TDAH, el embarazo y la crianza van a ser tremendamente difíciles. No, pero la realidad es que para una mujer con TDAH la vida en general es mucho más difícil, en general. Y el embarazo y la crianza y el Sí, puerperio son etapas para una mujer que son difíciles. Por mucho que nos hayan vendido a las mujeres se acentúa en que el es, porperio que, mucho más la claro, depresión. que es una etapa fundamentalmente por el reajuste hormonal que hay otra vez y por la falta de sueño y por el Claro, estrés al que te someten, pues muchas veces incluso la misma lactancia, ¿no? Hay muchas mujeres optan por la claro, lactancia materna, muchas veces obligadas. Ten en cuenta que sí. el tema de la lactancia es muy controvertido. Yo a mis pacientes jamás se me ocurrirá Ujú. decirles tienes que tener lactancia materna, porque la lactancia materna es algo que tiene que decidir voluntariamente una mujer, porque es algo con lo que tú te tienes que sentir Seguro. muy cómoda y tu bebé también. Y en el momento que empieza a ser algo estresante, Ujú. algo que te impide dormir, algo que es para ti muy duro y que además te impide tomar tu medicación, porque la medicación tampoco se puede tomar en momentos de lactancia, no tenemos que tener ninguna culpa Claro, de optar por el biberón, porque las fórmulas hoy en día son súper buenas, están súper bien adaptadas para los bebés y muchas veces es mejor dar un sí, biberón y descansar o que lo dé tu pareja y sí, sí, tú sí. puedas irte a tomar un café o irte a darte un paseo o a hacer deporte a que estés sometida a la lactancia. La lactancia al final, los mamíferos, tiene que ser a demanda. Es decir, si tú sabes Ujú. que los mamíferos llevan a sus cachorros colgados del pecho 24 horas porque viven, digamos, de alguna manera en libertad, porque el bebé es a Claro, demanda, no tiene horarios. Es decir, ponerle horarios a la lactancia va contra la natura, o sea, va contra natura. Yo no sé si me estará oyendo alguien que estará en contra de lo que estoy diciendo, pero no, 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 poner coincido, horario a la coincido porque lactancia no, no tiene ni pies ni cabeza, ni no, pies ni cabeza, no, no, porque no, no. los gatos, los Es perros, libre, un perrito pues tiene ahí a su cachorrito todo el día mamando porque es así como tiene que ser. Pero la mujer hoy en claro, día no puede estar sometida a eso por diferentes cuestiones. Entonces, si opta por la lactancia artificial con un biberón, pues enhorabuena y bienvenido sea, no pasa absolutamente nada y no se tiene que sentir culpable. Y si opta por la lactancia artificial y retomar su medicación para estar más organizada, para estar más tranquila, pues bienvenido sea para ella y para su bebé. Eso es una cosa súper sí, importante sí, en que hay que definitiva saber. necesitamos a la mamá que esté bien parada. Claro, claro, es que una mujer con déficit de atención que además no duerme, es que, bueno, las que Claro, me están oyendo que lo hayan pasado me lo podrán decir perfectamente. Es duro. Entonces, bueno, sí, sí, claro sí, que sí. puedes tener hijos si tienes un TDAH, obviamente, y serás una madre estupenda, con todas tus Sí, dificultades y con todas tus cuestiones, pero luego serás una madre que a lo mejor por ese componente impulsivo, pues harás más cosas con tus hijos, o serás más divertida, o de repente se te ocurrirán cosas que en otro momento, o tendrás otro estilo parental de educación, pero ujú. no tienes que estar sometida a ninguna cuestión cultural ni social, ¿sabes? No, 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 creo que eso ya queda claro. Volvemos un poquito a la niñita esta que empieza con este desarrollo. Y yo te comentaba la vez pasada algo que, bueno, me preocupa bastante, que, bueno, acá aparecen muchos problemas de niñas que tienen desórdenes alimenticios y son tratadas Mm, como tal, tienen desórdenes claro. alimenticios, después aparece depresión, angustia, esta cuestión social que no quieren tener relación con sus pares.
y bueno, y se los trata pura y exclusivamente con esto, incluso hasta se los llega a medicar porque esto no avanza. Puede haber un TDAH. A ver, siempre que hay un trastorno de alimentación, siempre, esto yo sé que también habrá quien me oiga y diga, qué mujer más exagerada, se pasa la vida buscando el TDAH. Pues sí, porque muchos trastornos en psiquiatría no salen por casualidad en determinadas personas. Es decir, hay determinados trastornos que, como pueden ser las adicciones, que no nacen en una persona de forma aleatoria o de forma casual. Sí. Es decir, normalmente siempre hay algo ahí que está haciendo que ese trastorno empiece a aflorar. Puede ser un componente restrictivo y terminar en una anorexia, pero normalmente los trastornos que se suelen asociar más a las mujeres con TDAH son los que tienen el componente impulsivo. El binge eating, el trastorno por atracón y la bulimia. Si bien es verdad que la anorexia tiene su componente purgativo, es decir, hay anoréxicas que tienen sus fases restrictivas, donde están muy motivadas y toman el control y pasan mucho hambre y pierden mucho peso, pero es un continuo, es una especie, es al final lo mismo, ¿no? La pérdida del control. Entonces pasan a lo purgativo, me doy atracones y vomito. ¿Por qué? Pues porque muchas veces también es verdad que el físico es una manera de, bueno, tu físico es tu tarjeta de presentación en el mundo muchas veces, ¿no? Y una niña que está teniendo un fracaso académico, un fracaso social, bueno, pues si de alguna manera consigue tener un buen aspecto físico o ella se siente mejor con unos kilos de menos y demás, pues puede caer fácilmente en los problemas de alimentación. También por la impulsividad. Ten en cuenta que cuando tenemos mucha ansiedad, una niña de 12 años no va a hacer como un adulto, no va a ir a tomarse una cerveza, no va a ir a fumarse un porro, pero sí que puede ir a lo mejor a comerse una bolsa de cereales de chocolate que los tiene en casa, porque es una cosa que hay por las casas a modo de desayuno, ¿no? Es decir, las adicciones en los niños con TDAH empiezan muy tempranamente y la comida puede llegar a ser una adicción realmente. Nosotros eso lo tenemos en nuestra muestra de pacientes estudiado y lo hemos visto en las mujeres con TDAH, la prevalencia de trastornos de alimentación dentro del espectro impulsivo, bulimia y trastorno por atracón es mayor que en las mujeres sin TDAH. Y dentro de las mujeres con TDAH es bastante, diríamos, prevalente los trastornos de alimentación. ¿Qué pasa? Pues que si tú llevas a tu niña al psiquiatra porque has detectado pues, que ha perdido mucho peso, ha entrado en un cuadro de anorexia o detectas que está vomitando, pues esto es como es lo mismo que si la llevas por ansiedad o por depresión. Si el psiquiatra o el psicólogo que la está viendo o el neurólogo no escarba, pues no va a encontrar un TDAH, Mariel. No lo va a encontrar. Simplemente se va a quedar tratando lo que ve, ¿no? Que es el trastorno de alimentación. Claro, es lo que ocurre. Entonces, claro, justamente lo que ocurre. Y estos diagnósticos se hacen chicle porque están años con problemas alimenticios, años con problemas de ansiedad y bueno, y no se curan nunca. Claro, pero esto es lo mismo que con las adicciones. Las mujeres con problemas de adicciones, que suelen ser más consumo de alcohol en la mujer y consumo de psicofármacos, que esto es otro tema que muchas veces tampoco se habla, ¿no? De con qué alegría a las mujeres cuando tenemos ansiedad se nos pautan, pues muchas veces ya no desde la psiquiatría, sino desde la medicina de familia, con toda la buena voluntad de nuestros médicos de familia, vaya por delante, ¿eh? Porque son pacientes muchas veces muy difíciles de manejar. Pero si tú le prescribes a un paciente una benzodiazepina, pues un bromazepam, un lorazepam, con un TDAH, lo más fácil es que lo termines enganchando a ese fármaco, porque el cerebro de una persona con TDAH es un cerebro que que es proclive a la adicción. Y si no se engancha a un fármaco, se va a enganchar al sexo, y si no al alcohol, y si no al trabajo, y si no al deporte, y si no, y si no, y si no. Es decir, es un cerebro que tiene siempre el riesgo de quedarse enganchado al estímulo-respuesta y a la calma de la angustia que muchas veces se siente por esa inquietud, sobre todo que se tiene ya no en los perfiles hiperactivos, sino en general, ¿no? Entonces... Esa recompensa inmediata es la que buscamos. Claro, entonces, pues muchas niñas... ¿De dónde venga? Agarramos. Claro, además es que cuando tú llevas a un paciente con TDAH durante años, adulto, te vas dando cuenta que es ir cambiando una adicción por otra.
Es decir, eh, que ojalá fueran todas el deporte, el trabajo y no sé cuál más sería a lo mejor buena, pero ese cerebro está de alguna manera predispuesto. Entonces, con los trastornos de alimentación, pues es un problema, pero yo Sí, siempre, el mensaje es, siempre en una niña con trastornos de alimentación hay que descartar una disfunción ejecutiva, siempre, y un déficit de atención. perfecto. Eso siempre es así. ¿Y cuántas habrá El que tema no es se que a le veces no, diagnostica? el tema es que a veces no, como vos decís, el profesional no hurga, no sabe o la familia no está enterada, pero bueno, esto lo está viendo un montón de gente y lo bueno es que agenden justamente esto que le estás diciendo vos. Siempre que hay un trastorno de alimentación, siempre que hay un problema de adicciones y la comida al final no deja de ser, cuando entramos ya en la bulimia, en el trastorno por atracón, una conducta adictiva. Es decir, Sí. cuando tú tienes ansiedad, mucha gente ¿qué hace? Come, come por ansiedad. ¿Cómo? Sí, Otros beben, sí, sí, otros salen a correr, sí, otros practican sí, sexo y hay gente que come sí, y al final eso es una adicción, la adicción a la comida, ¿no? tal cual. Entonces, lo puedes entender así o puedes darle 17 vueltas al asunto, pero es una disfunción neurológica. Entonces, es verdad que muchas veces a las niñas y a los pacientes con TDAH no les puedes entender solo como un cerebro, digamos, desconfigurado, ¿no? Porque parece una visión muy simplista No, neurológica, pero hay claro. que saber de qué estamos hablando. Hay que saber que estamos hablando de un funcionamiento cerebral que va a condicionar toda tu vida. Y a partir de ahí puedes hacer, pongamos por caso, todo el psicoanálisis que quieras. Te va a venir fenomenal. Pero tienes que saber de dónde viene todo esto, ¿no? Tienes que saber que probablemente a tus 50 años, cuando te encuentres con tu madre te va a volver a repetir, es que de verdad no tienes cabeza, es que sigues haciendo las mismas cosas que hacías con 14. Entonces tú te irás a tu psicoanalista y se lo contarás. Y le contarás tu problema del vínculo con tu madre. Pero probablemente eso viene originado porque tú no cumpliste las expectativas de tu madre, porque tu madre quería una niñita tranquila, ordenada, sosegada, que sacara buenas notas, que tuviera un buen novio, que hiciera un buen matrimonio, y tú no eres esa, porque eres impulsiva, porque haces las cosas en el último momento, porque de repente decides que cambias de sitio de vivir, ¿me entiendes? Y contra eso no puedes luchar, es tu cerebro. Simplemente tienes que saberlo Perfecto, y tienes que quererte y tienes que entenderte y asumirte, porque si no vas a vivir toda la vida tal intentando cual. ser lo que no eres, Mariel, y eso es muy duro. Intentar ser lo que no eres es muy duro. Te tienes que reconciliar contigo misma y entenderte y entender que las cosas que has hecho en la vida, pues es que muchas veces ni las pensaste, lógicamente, por esa impulsividad, ¿no? Sí, 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 claramente. Muchas mamás, perdón, muchas mujeres que intentan una carrera durante años, viste que son insistentes y no logran y abandonan y no quieren nunca más estudiar y tal vez no piensan que esa justamente no era la carrera adecuada. Bueno, Para que, no sé o si a lo me la mejor sí, pero no tenían la ayuda, por ejemplo, de un buen tratamiento. Los pacientes con la medicación claro, es un antes y un después. Es decir, ten en cuenta que al final la medicación es un pilar fundamental y cuanto antes la demos y antes la pautemos, y esto es una cosa en la que yo insisto muchísimo y no me cansaré nunca de decirlo. Es decir, en el momento que se diagnostica un déficit de atención, hay que tratar a ese niño o a esa niña, porque ese cerebro ahora es muy plástico. Con 20 años va a seguir siendo plástico, pero ya no va a ser tanto, porque ya va a haber patrones de conducta además muy aprendidos y muy interiorizados. Entonces, cuanto antes abordemos el trastorno, antes podamos de alguna manera ayudar a ese niño, a esa niña, a controlar la impulsividad, a controlar el hablar cuando no tiene que hablar, a que la medicación hace que esté más sosegada, que gestione mejor la frustración, que no conteste un WhatsApp de repente en caliente, que se pueda acordar de cuándo es el examen de matemáticas. Es decir, cuanto antes le ayudemos a funcionar, antes le vamos a dar un seguro de vida. Y esto es así. Sí, porque hay muchas mujeres con TDAH que han sobrevivido, que son brillantes, que tienen carrerones, que son súper potentes. Pero cuando hablas con ellas, lo que llevan dentro solo lo saben ellas. Porque han sido mujeres que han estado luchando contra corriente toda su vida. Entonces, cuanto antes les mediquemos,
más fácil le vamos a poner la vida a estas niñas. Y ni hablar cuando hay una familia que no entiende, que no comprende, que no se hace cargo, porque tal vez está mamá, papá con los mismos síntomas o con el mismo trastorno y nadie se hace cargo. A ver, el TDAH ya sabemos, o deberíamos saber que tiene un alto componente hereditario, es decir, es de los trastornos donde más se ha visto en estudios con evidencia científica que hay hay una gran carga hereditaria. También influye en cómo se expresa el trastorno muchos factores, ¿vale? La familia, el entorno, eso lo hemos dicho al principio. Pero es trabajo Acá es una nuestro. pena porque vos sabés que cuando diagnostican a nuestros hijos, son muy pocos los neurólogos o psiquiatras, dependiendo quién haya hecho el diagnóstico, que nos digan o nos indaguen si mamá o papá tiene algo que ver en todo esto. Entonces hay muchas familias que están en la misma nada, porque no comprenden en absoluto lo que es el TDAH, porque el profesional no les dice nada, no las informa, pero tampoco les dice que tal vez ella no está entendiendo toda esta situación porque es parte de lo mismo. A ver, es que es de obligado cumplimiento por parte de un especialista, si diagnosticas a un niño con 8, 10, 12, 14 años, preguntarle a los padres. Y probablemente los padres te dirán, es que a mí me pasa, uno de los dos padres, a lo mejor no son los padres, a lo mejor es un tío, a lo mejor es un abuelo, pero es que hay un Sí, sí, sí. componente hereditario muy importante. Entonces, y es trabajo, y esto, es verdad que antes era como un poco más cautelosa cuando decía estas cosas porque me daba la sensación de que lo decía como muy cargada de razón y que, bueno, igual no la Sí, sí, tenía la sí. razón, pero Ujú, es obligación nuestra, del profesional, explicarle a un ujú. paciente qué es el TDAH. Porque cuando tú diagnosticas un trastorno bipolar o una esquizofrenia o una diabetes o Ujú. lo que sea, tú le explicas a tu paciente, vamos, me imagino que se hace, ¿no? O se suele hacer, oye, esta enfermedad es esto, esta enfermedad os va a afectar en la familia en esto y en esto. Pero parece que Ujú. diagnosticamos el déficit de atención en un niño, le damos la medicación y le decimos, vente después de los próximos exámenes, porque parece que el niño lo único que tiene que hacer es aprobar y portarse bien. Y ya Sí, está. tomar la medicación como si fuera solamente eso. Sí, pero vamos a ver, al niño hay que explicarle por qué la toma y al niño hay que explicarle, yo a mis niños, a mis adolescentes, a mis adultos jóvenes, no les quito la Ajá. medicación en Sí. verano. A mis niños con TDAH no les quito la Ah, medicación mira en verano. No qué se la buen quito. dato eso, porque siempre lo preguntan las No se mamás. la quito. ¿Por qué? Porque la impulsividad, porque la falta de control emocional, porque el caos, porque la habitación llena de ropa sucia, cuando conviven con un hermano, la cama sin hacer, la ropa tirada, eso sigue estando en verano. Vamos a ver. Entonces, ¿qué quieres hacer descansos? Yo siempre digo, vale, vamos a descansar después de exámenes. También es verdad porque muchas veces las medicaciones, los estimulantes, generan tolerancia y de alguna manera hay que hacer como Ujú. un reset del cerebro porque si no tendríamos que ir escalando dosis y yo muchas veces opto más por hacer descansos, pero Ah, retirar mira. una medicación durante los 3 meses de verano a un niño, a mí me parece una auténtica locura. Te lo digo así, como, y me da igual lo Sí, mismo que me sí. estén oyendo neurólogos o neuropediatras o neuropsiquiatras, me da lo mismo. Es una locura tener a un niño de 10, 12 años, preadolescente, impulsivo, desorganizado, sin su tratamiento. Porque el mensaje que le estás lanzando, Mariel, ¿cuál es? Solo tienes TDAH de septiembre a marzo, ¿no? A Ujú. ver, que es un Claro. trastorno del neurodesarrollo, que naces con él y te mueres con él, que no se va en verano, que en verano no tienes que estudiar, pero en verano tienes que no insultar a tu hermano, tienes que organizarte en casa, tienes que aguantar un viaje en avión. Eh, es que son tantas cosas en las que te afecta el TDAH que es como el mensaje que le estamos lanzando al niño que es, ¿esto solo te afecta para estudiar? Y el niño no entiende por qué se frustra Para- cuando se le olvidan los zapatos en el cole, o la niña no entiende por qué se ha enrollado con este chico que no le gusta, pero de repente se ha tomado 2 copas y ha acabado acostándose con él cuando no quería y de repente se ha quedado embarazada. Que estas cosas pasan, que es que les pasa a nuestras niñas. A ver, Sí, sí, entonces es sí, muy sí. importante el mensaje de tu medicación es fundamental, siempre. Claro, acá nosotros lo vimos mucho en el periodo este de cuarentena, que no se podía salir porque no conseguíamos tampoco las recetas, no era un problemón conseguir la medicación y a la mayoría de los papás les pasó justamente esto que estás diciendo vos. Se quedaron sin medicación y fue una explosión en la Ha casa. sido horrible el No podían confinamiento para los contener. niños con TDAH. Ha sido horrible. Pero no ya por el componente hiperactivo, sino porque la gran mayoría, al perder su rutina
de su estructura académica, sus profesores, su entorno académico y social, son niños que les cuesta muchísimo por sí mismos conectarse a la clase online, hacer sus deberes, hay que estar encima de ellos. Y los padres no hemos Sí, podido sí, sí, estar seguramente. encima de ellos porque teníamos que trabajar o tenemos que trabajar también en casa, es decir, y entonces nuestros niños con TDAH, pues muchos se nos han descompensado muchísimo. Entre otras cosas, porque también hemos caído en el error, incluso los mismos profesionales, de decir, bueno, pues como estás en casa, no tienes que ir al cole y tal, no hace falta que tomes la medicación. Claro, ese fue el mensaje. Pues no es un mensaje adecuado, porque el niño ha tenido que acabar el curso igualmente, y ha tenido que controlarse, y ha tenido que pasar mucho tiempo encerrado, además, sin poder canalizar haciendo deporte, por ejemplo, que son niños que muchas veces a través del deporte pues canalizan mucha energía, ¿no? Entonces, cuando Sí, menos hay sí, que sí. quitarles la medicación es ahora, en el confinamiento. Esto es así. Tal cual. Sabes que me quedó también pendiente, vamos y venimos, pero Ya. bueno, me quedó pendiente y a ver qué consejo vos le podés dar justamente a los papás cuando entran las chicas en esta etapa de que todo explota, eh, de la ebullición de las hormonas, de los sentimientos, de que quieren todo y no quieren nada, que aparece la ansiedad. ¿Cómo puede un papá, más allá conocedor, porque tiene el diagnóstico y demás, cómo puede paliar un poco, poner un paño frío en toda esta situación? A ver, uno de los grandes problemas que tienen las niñas, bueno, y los niños, pero sobre todo cuando entramos en la edad de la adolescencia o la etapa de 16, 17, 18 años, es que ocurren dos cuestiones. Una, bueno, ocurren varias. Es una etapa súper difícil. Primero, porque los niños a lo mejor salen ya de las consultas de pediatría o de psiquiatría infantil, que eso, por ejemplo, aquí en España es un problema que tenemos, me imagino que allí también, y pasan al mundo de la psiquiatría de adultos. Sí, Si es que pasan, porque tenemos el problema de que muchos exactamente. neuropediatras o muchos psiquiatras lo que te dicen es, bueno, ya tienes 18, te doy el alta. Ya no hace falta que Sí, tomes retiran la medicación. medicación muchas veces. Sí, sí, sí. Es la mayor aberración que puede decirle un profesional a un niño con TDAH. Como ya no estás en psiquiatría infantil, Ujú, te doy el alta. Eso yo creo que claro. cada vez afortunadamente pasa menos. La cuestión es que con un poco de suerte tu niño llega con 18 años al psiquiatra de adultos. El psiquiatra de adultos no sabe lo que es el TDAH ni le interesa. Con lo cual te dice, chico, Ajá, mira, esto es una cosa que te pasaba cuando eras pequeño, ahora lo que tienes que hacer es centrarte, que ya eres mayor, por ejemplo, le puede decir eso, y con un poco de organización y con... olvídate, pues el problema del siglo, porque abandono de medicación, sí, empezamos el consumo de sí. sustancias, empezamos a fracasar académicamente, socialmente, y ya empieza la bola. Y luego está el otro Sí, tal fenómeno que cual. es que los niños que vienen, o las niñas que vienen ya tratadas de infantil, pues Sí, sí, sí. se cansan de tomar la medicación y no la quieren tomar. No la quieren tomar porque Claro, no porque quieren ser aparte comienzan, diferentes. pero Es que no comienzan quieren también a ser tomar alcohol y diferentes. la medicación con alcohol no se puede. Claro, entonces, a ver, el tema de las medicaciones con alcohol es un tema que siempre nos preguntan nuestros chavales jóvenes. Ajá, Entonces, depende qué fármaco tomes, podrás. No está recomendado nunca beber alcohol y tomar la medicación, digamos, a la vez, por así decirlo. sí, Es decir, si tú tomas sí, sí. tu Adderall o tu Rubifen o lo que tengas allí y a las 3 horas La bebes, pues, Ritalina o se el toma Ritalin. también. El problema, por ejemplo, con el Ujú. metilfenidato es que el alcohol aumenta los niveles del propio metilfenidato, ¿no? Entonces se produce una interacción y además a nivel hepático se produce una interacción y no es recomendable en la mezcla, ¿vale? Claro. Con otro fármaco, lo que tenéis allí vosotros, que es el Adderall, que aquí es el Elvanse, la destroanfetamina, no se produce esa interacción, no hay metabolismo hepático, con lo cual no hay ese riesgo, pero el mensaje es el siguiente: debes de tomar tu medicación por las mañanas, porque eso va a hacer que estés menos impulsiva y que incluso Ajá, tengas menos ganas de fumar porros, de que tengas muchas menos ganas de beber. Ten en cuenta que muchas veces la gente con TDAH bebe de forma compulsiva porque ese primer trago les sí, alivia mucho la angustia, esa primera sí. cerveza, ese primer ron, te baja mucho la angustia, te Ujú. relaja y ya te permite socializar, ¿no? Si tú te Y has tomado aparte tu que si es rica y medicación, te gustó, bueno, aparte porque te gustan los efectos, porque te relaja, porque te ayuda claro. a relacionarte, porque ya te desinhibe un poquito y entonces ya no eres la que no se entera del grupo.
Es decir, el alcohol también ¿Te tiene un animás a componente hablar social. más? ¿Te animás a decir más lo que pensás? Claro, entonces es que va todo Sí, muy ligado, con lo cual el mensaje totalmente. siempre es el mismo. Tienes que tomarte tu medicación. No debes mezclarla con alcohol, pero puestos a elegir, quiero que te tomes tu medicación a Ujú, las 8 de la mañana, aunque luego te vayas a una fiesta a las 7 de la tarde. ¿Vale? Ese es ujú. el mensaje, porque es fundamental que estés más controlado, es fundamental. Entonces, lo ideal es que no beban alcohol ni consuman drogas, pero lo mejor es que se tome su medicación. Y lo que me decías de decirle a los papás, van a ser niñas con un componente impulsivo muy marcado, a pesar de que sean esas Ujú. inatentas, que parece que no se mueven, que son tranquilitas, no lo son, No, no, no. son impulsivas. No, el torbellino está por adentro, eso siempre hay que tenerlo en Claro, hay cuenta un y que déficit los en el papás lo control de sepan, que si no impulsos. se mueven físicamente, por Claro. dentro y la Y cabecita también hay un componente vuelan. muchas veces de hipersexualidad, es decir, igual que hay ese componente Claro, de hiperactividad, también hay una hipersexualidad, porque el sexo es placentero, porque son niñas que son más inmediato. impulsivas, entonces bebes, Mm, tienes relaciones con uno, entonces hay que explicarles muy bien que tienen más riesgo que sus sí, amigas que no tienen TDAH, igual que a los chicos se les explica, sí, de tener conductas de sí, total. riesgo, de tener conductas de riesgo y no podemos mirar para otro lado, porque probablemente una niña con TDAH a los 15, 16 años pues ya va a tener relaciones sexuales y los padres, a ver, no podemos mirar para otro lado porque es que tarde o temprano va a pasar. Lo que sí que les tenemos que explicar es, tienes que ser muy consciente de que vas a ser más impulsiva, de que vas a estar probablemente muchas veces, depende incluso de tu ciclo. A ver, también hay que tener en cuenta es que, a ver, la ovulación es el momento Sí, en el que la hembra está buscando al macho. Esto es así fisiológicamente, ¿vale? Es cuando empieza siempre. a producirse el aumento de la progesterona, que es lo que hemos dicho, primero hay un descenso y después, digamos que las hembras estamos diseñadas para la búsqueda del macho. Eso es así. Y ese es el momento del ciclo. Claro. Pero ¿qué ocurre en ese momento? Que es cuando caen los estrógenos, cuando estoy ovulando, estoy más desorganizada, estoy más despistada, pero también estoy más receptiva. Y estoy Claro. inconscientemente, la progesterona se le llama la hormona del monitoreo social. Es cuando la mujer es más capaz de identificar gestos en el macho, de captar sutilezas, porque estamos o sea, vamos a ver, somos animales al final y tenemos la función cognitiva para Sí, está contrarrestar todo buenísimo todo esto. esto que estás Pero contando. es que las hormonas están ahí porque si no, no las tendríamos ni tendríamos hijos. Es decir, lo que no Claro. podemos pretender es el doble mensaje, Mariel, de decir, somos mujeres para tener hijos, madres estupendas, criadoras estupendas, pero no somos animales para buscar al macho. ¿Entiendes? Entonces, esa No, niña de no, no, no. 16, 17 años en época fértil, en el momento de la ovulación, va a estar más impulsiva, va a buscar más inconscientemente y va a tener más riesgo de tener relaciones, a lo mejor sin protección, que le van a llevar a un embarazo no deseado. Por eso yo insisto mucho, Está más vulnerable. tienes que saber cuándo ovulas, porque esos días tienes que tomarte tu medicación, porque esos días probablemente por tus hormonas y por tu propio déficit de atención vas a tener mucho más riesgo de ponerte en situaciones que Claro. luego probablemente tengan difícil solución, ¿no? Y esto hay que Sí, sí, explicárselo a sí, tus sí. hijas, Me hay está, que explicarlo. me está diciendo Paula que hay preguntas de la gente, así que yo si muevo la cámara, ahí las Pues si puso, quieres mira, las puso justamente en la... si quieres este último ratito, podemos dedicarlo a responder preguntas, ¿vale? Fíjate que llegas a leer en la Sí, lo estoy pantalla lo que te leyendo. están poniendo. Sí, la menopausia, las funciones ejecutivas. Con un TDAH, entendemos que nos están hablando personas con TDAH, ¿no? Tal vez no lo sepan, pero es así, Es que una mujer con TDAH, aunque entre en la menopausia, tiene que seguir su tratamiento, necesariamente. seguro. Lo Claro, que hablábamos al principio, se acentúa todo más, porque la falta claro. de estrógeno justamente nos va a hacer más despistada, más olvidadiza, y van a aparecer todas estas cuestiones que terminamos con la consulta neurológica, tengo Alzheimer, me olvido de las cosas, Claro, pero hay pierdo, una no me cosa que puedo yo organizar, quiero y tiene decir, que ver con esta falta de estrógeno. pero quiero decir una cosa muy importante que no quiero irme sin decirlo, y es que no hay edad para tratar el déficit de atención. Es decir, yo diagnostico Totalmente. a mujeres con 40, con 50 y con 60 años y se medican, obviamente con Sí, control de función cardíaca, de tensión arterial, controlando los factores de riesgo ya físicos, ¿no? Porque no todas las mujeres, sí, pues a lo sí. mejor por hipertensión o por cuestiones de salud, no les puedo dar Ujú. estimulantes,
pero si no hay contraindicación, no hay razón para no tratar. Es decir, que la pregunta que Sí, nos yo han conozco hecho, una mujer que a los 60 y pico de años fue diagnosticada con TDAH bueno, lo que pasa es que ya a esas alturas la mujer normalmente y el hombre pues hemos establecido una serie de dinámicas y de formas de sí, funcionar que son difíciles de cambiar. Pero a nivel de función ejecutiva, sobre todo cuando se produce esa caída, y hay estudios, de hecho, con los fármacos en mujeres menopáusicas, cómo mejora la función sí, ejecutiva, con y sin sí, TDAH, sí. totalmente, por eso te digo. Así Justamente que te decía que medicación, esta señora a los 60 y pico de años la diagnosticaron y se había puesto a estudiar, estaba fascinada. claro, claro, es que es así, sí, sí. No sé si hay más No hay que preguntas. temer. Sí, calculo que debe de haber más preguntas, pero bueno, viste que tal vez, bueno, no importa, si aparecen bien, estamos acá dispuestas con Vale. Juncal. ¿Te acuerdas que hablamos del tema de las enfermedades autoinmunes? Ay, ¿sabes que no me animaba a preguntarte? No me digas que averiguaste. No, no, no. Esta mujer no puede ser más genia. Le di una tarea y la cumplió. No, qué vergüenza. No, 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 es que me quedé Venga, venga. y me puse a estudiar y es verdad que hay relación entre el sistema inmune y el TDAH y lo que se ha visto, Mariel, que a mí me fascinó porque no tenía ni idea, fíjate, que sí que es verdad que hay una vinculación con determinadas enfermedades como son la psoriasis y las enfermedades inflamatorias intestinales, el Crohn y la colitis ulcerosa. Hay un estudio muy bonito que se ha hecho, no sé si en Noruega, bueno, un estudio gigantesco con toda la población, donde han cogido personas con diagnósticos de enfermedades inflamatorias, psoriasis, lupus, colitis ulcerosa, Crohn, y han cogido la misma muestra poblacional, han Lupus, establecido fibromialgia, ¿no? Era el la otro. fibromialgia. Sí, lo que pasa es que la fibromialgia, yo creo que en este estudio no estaba encuadrada en una enfermedad autoinmune. La fibromialgia no está encuadrada en las autoinmunes. Están encuadradas las que Ajá, realmente pues tratamos con corticoides, con inmunosupresores y demás. La fibromialgia ahí no estaba. Entonces, lo que hicieron fue coger ajá, una muestra poblacional muy grande de miles y miles de pacientes, cogieron los que tenían sí. enfermedades autoinmunes, Ujú, cogieron los que tenían diagnóstico de TDAH, ajá. cruzaron los datos y lo que se encontraron es que las personas con TDAH tenían mayor prevalencia, las mujeres, que este es el dato ya de la muerte, que a mí me dejó perpleja, tenían más prevalencia Escuchen, escuchen, escuchen. de colitis ulcerosa que los varones con TDAH. Es decir, que Mm, la mujer y de enfermedad de Crohn. Es decir, que la mujer con TDAH es una mujer que es más vulnerable a desarrollar la enfermedad inflamatoria intestinal, que es una cosa súper curiosa, súper curiosa. Y también es muy prevalente la Bueno, pero el psoriasis. intestino es el segundo cerebro. El Claro, intestino es el segundo cerebro y de hecho, alberga las emociones, la ansiedad, todo. claro, de hecho, por ejemplo, en Valdebrón, que son los pioneros aquí en Barcelona, el Ah, doctor Tony Ramos, que no me está viendo, ya lo sé, pero desde aquí le mando el abrazo y el beso más grande del mundo porque ha sido siempre mi mentor y en quien yo he mirado para aprender del TDAH. Ellos están haciendo allí estudios de microbiota, analizando la flora de las personas con TDAH, porque es verdad que hay una relación intrínseca tremenda entre el cerebro y el intestino, es decir, es el segundo cerebro. Entonces, es verdad que cuando me dijiste esto me puse a mirarlo y me quedé fascinada, incluso me planteé coger a toda mi muestra de mujeres y hacer un ah, screen y ver qué pasa, porque es verdad que muchas veces son datos que pasamos por alto, pues la psoriasis, el lupus, los eczemas, sí. el Crohn, y está muy relacionado con el TDAH por una cuestión de inmunidad. Ujú. ¿Mm? Sí, sí. Probablemente alguien de las que nos están Bueno, escuchando tiene enfermedad yo lo inflamatoria. veía mucho, era una constante. Pero las mujeres, Mariel, en la enfermedad inflamatoria intestinal, más en las mujeres que Muchas en los mamás, hombres. te puedo asegurar, artritis. Mm. Sí, sí, sí. Una cuestión muy llamativa. Mm. Ujú. Mirá vos. Entonces, cabría inferir de ahí que a lo mejor si tratamos. Y bueno, y también, bueno, muchos casos también. Dime. No, cabe Sí, sí, inferir decime. ahí que a lo mejor tratando el propio TDAH en esas No, no, mujeres mejoraría la sintomatología intestinal, porque claro, hay mucha relación con el estrés, es decir, la enfermedad inflamatoria intestinal
no está desencadenada por el estrés, es una enfermedad autoinmune, donde el organismo de alguna manera se ataca a sí mismo, pero el estrés, por cómo afecta al propio eje hormonal, fisiológicamente es un factor detonante muchas veces o agravante de la enfermedad inflamatoria. Con lo cual, si yo controlo el estrés que me genera toda la sintomatología de mi déficit de atención, lo más probable es que de forma secundaria mi enfermedad autoinmune mejore. Pues es una cosa que tiene su lógica, ¿no? Y no al revés, porque a lo mejor estás tratando a una mujer con colitis ulcerosa durante años, todo lo con que es inflamatorio, corticoides, todo lo que es con inflamatorio autoinmune. es... Claro, pero es que date cuenta que hay muchas mujeres con colitis ulcerosa que no responden a corticoides. Eso hay muchísimo, que no responden a inmunosupresores y que lo que te dicen es que Claro, mi colitis ulcerosa va por libre. Es que de repente tengo un brote y esto no hay quien lo controle. Y a lo mejor resulta que es que hay un TDAH que está sin tratar y ese componente de estrés es el que está manteniendo y perpetuando el factor autoinmune, ¿no? Por eso, hombre, al final es que a mí todo el mundo me dice, pero tú buscas el TDAH siempre, en todos los lados, en una que tiene colitis, en una que tiene bulimia. Y, sí, es que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si son muchas veces 5 preguntas clave de la biografía de la... Claro, que no pierdes nada. compañero, vamos. ¿Eh? Sí, 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 está perfecto. Ay, Juncal, lo que nos has dicho es Bueno, me maravilloso, alegro. maravilloso. Bueno, la verdad que muchísimas gracias De nada. porque confirmaste esta sospecha que veníamos teniendo y aparte que bueno, que nos venía sucediendo a un montón de mamás Sí. y bueno, ya nos parecía un poquito raro. A veces decimos, somos hermanas, lo heredamos. No, pero tenemos la misma afectación cerebral, es decir, es como los diabéticos, es el mismo tipo de páncreas, es decir, el cerebro con TDAH es el que Sí, es sí, y genera los problemas que genera. Esto es claro, así. Entonces, es que además yo hoy sí, sí, sí. lo veía en una paciente en la consulta y la estaba mirando y estaba pensando yo para mí, si es que los síntomas son iguales en todos los pacientes, de una manera o de otra, con mayor o con menor repercusión emocional, pero son los mismos síntomas siempre. Entonces, no puede ser casualidad Siempre. que cientos y cientos de personas les pase lo mismo. Algo hay ahí que no funciona, ¿no? Le puedes llamar TDAH o le puedes llamar afectación cognitiva. A ver, ten en cuenta que el déficit de atención es una entidad que se conoce desde el siglo, principios del siglo XIX, perdón, principios del siglo XX, Claro, y ha ido cambiando de nombre a lo largo de la historia. Esto es una cosa que a veces ni siquiera los médicos sí, sabemos, como tantas enfermedades en psiquiatría. El TDAH ha tenido diferentes nombres. Es más, uno de sus nombres fue disfunción cerebral mínima, curiosamente, que viene a ser lo mismo de soy un cerebro casi normal, que a mí ese nombre cuando lo estudié me llamó disfunción cerebral mínima, ¿no? Como muy poquito, pero algo hay. Entonces, es una entidad que está descrita desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que ha ido cambiando de nombre y se ha querido mirar a otro lado pensando que era una cosa de niños. Y nadie sea, y yo digo, ¿y nadie sea para pensar que los niños se hacen mayores? Es que es una cosa tan absurda, sí, 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 sí. pero lo que se pensaba era que era un trastorno del neurodesarrollo y que con la madurez cerebral desaparecía, ¿no? Y eso no es así, es decir, estás determinado genéticamente, eres vulnerable a una serie de síntomas y los vas a tener siempre, y eso es lo que hay que asumir. Toda la vida. Sí, lo vamos a ir Así que, bueno, paliando, vamos a ir acomodándonos, pero va a estar y nos va a pero va a estar acompañar ahí de por vida. siempre. Se nos Sí, quedan un sí, montón de sí. cosas en el tintero, pero bueno, podemos quedar otro día. Yo encantada, ya lo sabes. La verdad, Juncal, un placer, sí, te vamos a citar nuevamente porque, nada, sos maravillosa y transmitís todo aquello que nosotras realmente necesitamos saber, así Me que alegro. muy agradecida por Espe- esta segunda vuelta. espero haberos ayudado. Tú, si quieres, ponme La otra que tareas. Tú era, dime, Juncal, revísate esto y yo me miro un par de artículos, lo estudio y lo me hablamos sin encantó. problema. Te voy a escribir porque Genial. seguramente después de este vivo van a aparecer Preguntas, preguntas ¿no? que tal vez no se Vale. animaron a hacer directamente, pero bueno, las voy a recibir Bueno, seguro y te las voy a transmitir, genial. así que te vamos a seguir dando Ok, tarea. yo encantada. Juncal, Juncal Sevilla, qué placer haberte conocido y haberte tenido acá en Familias Leonas. Sabes que, bueno, te recibimos cuando quieras y Bueno, desde ya muchísimas gracias por todo. muchas gracias a vosotros, a vosotras también por haberme invitado. Un beso muy fuerte y un Un abrazo. placer. Adiós. Chao, Juncal.